Hola, buenas de nuevo. Como os comenté, 2025 es un año en el que espero estar muy pendiente de todos vosotros y poder dar soluciones sobre todo a vuestras dudas. De hecho, hoy vengo a responder la duda de Luis de la Cruz 7570, aunque el vídeo es para todos como siempre. Luis, espero que haya entendido bien lo que me querías preguntar. Si no me vuelves a escribir e intento darle una vuelta de tuerca a lo que me planteabas, ¿de acuerdo? Luis me decía, bueno, lo primero que feliz año a todos y obviamente a ti también, Luis. Dice, a ver si me explico, creo que te has explicado bien, a lo mejor yo no lo he entendido bien, pero dice, al hacer una tabla con columnas, cliente, debe y haber y saldo, la fórmula de saldo en la primera fila sería el debe menos el haber y en la siguiente sería el saldo que tengo en la primera menos el debe, o sea, más el debe menos el haber y así sucesivamente. Si realizo una búsqueda utilizando un filtro por cliente, la columna saldo no realiza los cálculos correctos. Vale, entiendo, el vídeo que pusimos de saldos iba orientado principalmente a trabajar pues saldos domésticos, ¿no? O sea, más que crear saldos de cuentas contables, que creo que es por donde tú vas, Luis, iba más encaminado a saber pues cuánto gastaba y cuánto tenía, tener un cash flow, ¿vale? Saber cuánto tengo en caja de forma habitual. Pero bueno, yo he creado un par de respuestas a lo que creo que me planteas, espero que te gusten, como siempre. Suscribíos al canal, que luego vais sin suscribiros, que os conozco a todos. Suscribir. Luis, si te gusta, espero que respondas, compartas, dale mucho bombo, que eso al final a mí me ayuda a seguir dando respuestas a todas vuestras dudas y sin darle mucha más vuelta, vamos a empezar. Vale, antes de empezar he creado ya la estructura. De hecho, la estructura la tengo exactamente igual en las dos respuestas que os voy a dar. Como decía Luis, me preguntaba cómo poder hacer que cuando filtre, y ahora veremos que cuando filtramos, haciéndolo de forma estándar, es cierto que no se va a aplicar el filtro, pero eso es porque obviamente no hemos hecho que Excel interprete que voy a aplicar filtros, ¿vale? Haremos que Excel así lo interprete. Voy a dar dos opciones para hacer, como siempre en Excel hay 500.000 opciones de hacer lo mismo, yo espero dar las dos más sencillas y que son menos complicadas a la hora de entenderlo y a la hora de poderlas aplicar. Lo primero, como decía Luis, el primer saldo, decía él, que debería ser, a ver si lo pongo aquí, ¿vale? El db uno menos el haber uno. Eso es lo que Luis nos comenta que quiere que pongamos en el saldo primero. Pues así lo hacemos en el saldo primero. Nos vamos a la celda del saldo primero y le decimos que es igual al debe de la primera fila menos el haber. En este caso, C4, perdón, menos D4, que sería 1200 menos 0, y así calculábamos el primer saldo. Como decía Luis, ya tenemos el saldo primero, tenemos los 1200 euros. Y ahora en la siguiente, Luis también nos comenta pues que sería el saldo número 1 más el debe número 2 menos el haber número 2. Pues vamos a hacer lo mismo, el saldo de la columna 1 más el debe de la columna 2 menos el haber de la columna 2. Y nos diría que aquí tengo menos 786. Y así sucesivamente. Yo, como digo, os he preparado un ejemplo extenso de 86 filas, con lo cual en lugar de ir copiando una por una, hacemos doble clic o utilizamos la función de arrastre de Excel y Excel nos completa ya todos los saldos. Vamos a interpretar que siempre, si pinchamos vemos los colores, Excel nos está haciendo exactamente lo mismo, es decir, está cogiendo el total de la columna superior y lo está sumando a la celda del debe y restándola a la celda del haber. Con lo cual partimos de la base de que los cálculos son correctos. De hecho, podemos hacer una comprobación muy básica de que los cálculos son correctos. Si yo sumo todos los debes, hasta la 86 creo que era. A ver si llegamos a la 86, como hay huecos no rellena automáticamente, hasta la 86, hasta ahí. ¿Vale? De la C4 a la C86 me dice que el deber es de 63.000 euros. Si arrastro, obviamente, me va a sumar el haber, que es 50.000, y el debe menos el haber será 12.000. Si me voy a la última, veo que me coincide el dato, ¿de acuerdo? O sea, vemos que lo que tengo en mi resumen superior coincide con el resumen inferior, con lo cual los datos
que está dándome Excel, la información que me está arrojando Excel es totalmente correcta. Lo dicho, ya hemos hecho el cálculo. Vamos a darle formato condicional porque siempre es mucho más visual, que esto también lo comentamos en el vídeo anterior. ¿Vale? Poniendo una nueva regla y aquí simplemente le ponemos que aquellas celdas que tengan el valor, vamos a ponerle menor que 0, me las ponga en rojo y así yo veré enseguida los números rojos o lo que son aquellos formatos que están en pérdidas, ¿de acuerdo? Negro y rojo, y así ya enseguida veo los que están. Que como veis estamos en un saldo negativo casi hasta el movimiento 21. Pero sí que es cierto lo que comentaba Luis, que si yo ahora quiero aplicar a todo esto un filtro y le aplico este filtro y ahora quiero empezar a operar o a consultar más que a operar, porque realmente no estoy operando, estoy consultando. Vale, y voy a consultar los movimientos del cliente número 1 y aplico el cliente número 1. Como vemos, me dice el cliente número 1 tiene una VER de 1986, con lo cual su primer cálculo debería ser menos 1986 y me dice error, me da menos 786. Más aún, me dice que luego tiene otro haber de 1900 que serían menos 3800, pero me dice que tengo un saldo positivo. Y además tampoco me ha recalculado los saldos superiores, ¿vale? Y esto es lo que realmente creo que Luis me quiere decir. Dice, oye Félix, ¿cómo puedo hacer para que esto no sea así? ¿Vale? Pues vamos a ver las distintas opciones que, como digo, os he preparado para ver que realmente podemos hacer que Excel interprete que voy a aplicar filtros y a partir de ahí poder trabajar de forma correcta. Lo primero, insisto, mismos datos, de hecho luego si queréis en la pestaña datos aplicamos lo mismo para que veáis que da el mismo resultado. Lo que pasa es que prefiero que lo tengamos en dos para ver, digamos que el antes y el después. Eh, Tengo que empezar a pensar ya más grande en Excel, es decir, no puedo pensar fila a fila, tengo que pensar en conjuntos de datos. ¿A qué me refiero con conjuntos de datos? Lo primero, tengo que tener en claro dos cosas. Una, que no voy a sumar, sino que voy a utilizar funciones como la autosuma, como suma, ¿vale? Una función de Excel que todos conocemos y que sabemos manejar perfectamente, que voy a utilizar referencias, porque debo utilizar referencias, ¿vale? Y que a partir de ahí, simplemente haciendo sumas y referencias, puedo obtener el resultado. Pero todo esto lo quiero aplicar a filtros. Y para aplicar a filtros, debo saber, si no lo sé, que puedo utilizar una función que se llama subtotales. Y ahora veremos exactamente qué es esto de subtotales. Antes de nada vamos a comprobar lo que os decía de las referencias. Voy a hacer exactamente el mismo cálculo que hemos hecho antes, ahora rápido. Primera, el primero menos el segundo. Segunda, el saldo superior más el debe menos el haber. Y lo estiro. Para no aplicar el formato condicional lo vamos a copiar de este de aquí para que lo tengamos directamente copiado. Y así veremos también los números rojos y los números negros para poder ver claramente cómo funciona. ¿Vale? Ya lo tenemos. Esto sería la forma convencional. Si yo utilizo sumas, si yo quiero saber siempre lo que es la suma del debe y lo que es la suma del haber, yo puedo utilizar la función autosuma, la función suma. Si yo además la quiero estirar, yo puedo decir que yo quiero sumar lo que hay aquí, dos puntos, lo que hay aquí. Esto sería, digamos, el primer dato. Esto a fin de cuentas es una autosuma, lo que pasa es que estoy sumando una sola celda, con lo cual él me va a dar un dato único, 1200. Y también puedo sumar el haber, que en este caso es 0. Insisto, lo único que hemos hecho es hacer una autosuma. ¿Qué pasaría si yo arrastrase esto? Que realmente lo que le estoy diciendo básicamente es que me copie el valor de las celdas. Y no es lo que quiero, porque hemos dicho que quiero tener la suma. Si lo que quiero tener es la suma del debe y el haber, y no lo vamos a estirar hasta abajo, nos lo vamos a creer en lo que se ve dentro del monitor, dentro de la pantalla. Si yo quiero estirarlo, pero que siempre me dé la suma, debo decir, súmame, pero empieza siempre desde C4, es decir, fijo C4. Esto ya estamos utilizando la referencia, fijar C4. Si yo le digo que sume y me fije C4, a partir de aquí, si yo estiro,
él no solo me va a dar el dato, sino que me va a ir acumulando. Me está dando el dato del debe, me está sumando, me está haciendo un acumulado, ¿de acuerdo? 1200 más 0, 1200 más 1200 más 245, 1445 más 1600, etcétera. Lo mismo puedo hacer con el haber. Decirle, pero déjame fijo el primero, el de 4, el primer de 4, el superior. Os amplío para que veáis la fórmula, ¿vale? Es simplemente suma, pero dejando como referencia absoluta, como referencia fijada, el de 4, ¿vale? Y relativa el otro de 4. Para que así, al estirar, daos cuenta cuando llego al último, pincho ahora en el último para que veamos la fórmula, ¿vale? Me dice que D4 se ha quedado fijo, pero ha llegado hasta D25, es decir, me está dando la suma. ¿Por qué hago esto? ¿Vale? Por algo muy sencillo, ya lo estáis viendo. Yo ahora, si realmente lo que hago es restar este menos este y estiro, me está dando exactamente los mismos datos, ¿vale? Me está dando mi saldo. Fila a fila sin tener que recurrir a recoger el dato anterior. Vale, y entonces ahora si aplico los filtros, ¿me funciona? No. Si yo aplico el filtro, esto sigue sin funcionar. Esto que acabo de hacer es una patata, simplemente es un paso para que entendamos hacia dónde queremos ir. Porque si yo ahora le doy a cliente 1, me sigue dando la misma situación. Me da exactamente los mismos datos. Porque todavía no le he dicho que voy a trabajar con filtros. Todavía no le he contado que voy a trabajar con filtros. Pero me interesa dejarla, y aún así sí que la voy a estirar para que la veáis, que funciona exactamente igual. ¿Vale? Vamos a estirarla más para que veáis. ¿Vale? Que si yo ahora filtro cualquier cliente que yo filtre, ¿vale? Me da exactamente los mismos resultados que estoy viendo, ¿vale? Menos 244, 1200. Esta, que os he puesto con sumas, va a ser invariable. Yo voy a trabajar sobre esta y esta es la que vamos a hacer ahora variable. ¿Por qué? Antes os he dicho que podíamos también calcular la suma de aquí hasta la 86 creo que era. Y esto me da el total del debe, esto el total del haber, y si yo resto, me da el total general, que le puedo poner el mismo formato para verlo. ¿De acuerdo? Hasta aquí no hemos hecho nada raro, simplemente que entendamos el concepto de la suma porque con eso es con lo que vamos a trabajar. Y si yo filtro, como veis, todo se mantiene constante, esto no varía y los datos siguen siendo los mismos. Para lo que necesita Luis, erróneo. Insisto, esto no es para llevar nuestro saldo de casa, esto va más allá de llevar una contabilidad en una línea contable y saber que a nivel contable pues el debe y el haber siempre debe ser cero para que la contabilidad esté cuadrada. Entonces yo aquí puedo tener partidas contables, pues gastos fijos, gastos variables, gastos de personal, cualquier tipo de gasto dentro de mi empresa. Y vamos ahora a lo que quiero que veamos. Hay una función que no es suma, que es la función subtotales. Subtotales devuelve el subtotal de una lista o de una base de datos. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Subtotales, lo primero que nos dice su forma de definirse es ¿qué función quieres aplicar, Félix? Y luego, ¿en qué rango? Por ahora, como hemos dicho, lo que vamos a hacer va a ser que me calcule la suma. ¿Vale? La suma es el valor 9. Subtotal es 9, me calcula la suma. ¿De qué rango? En este caso quiero que me haga la suma de todo, de C4 a C86. Y lo mismo, puedo estirarlo y me sigue dando los mismos datos que hemos visto antes, 63.000, 50.000 y 12.000. Los datos son correctos, pero ojo, ahora ya no tengo la función suma aplicada, ahora tengo la función subtotales. ¿De acuerdo? Subtotales, insisto, subtotales 9 porque es suma, ¿vale? Del rango C4, C89. ¿Qué significa esto? Subtotales se vincula, vamos a decirlo así, al filtro. Con lo cual, en el momento yo aplico un filtro, y ahora voy a aplicar el filtro del cliente 1, vamos a ver que aquí los datos de saldo siguen estando mal, ¿vale? Ahora trabajaremos en el saldo para ver cómo se corrige, pero que arriba ya no me va a poner los datos globales de la tabla, me va a poner los datos solo del cliente 1. Comprobamos
que en efecto el debe, si yo selecciono el debe del cliente 1, me dice que son 6.300. Si yo me viniera aquí abajo donde me dice el valor de la suma, en efecto son 6.395, ¿de acuerdo? Con lo cual el debe me lo ha calculado bien y el haber, si lo selecciono, en efecto me dice que son 7.354, el mismo valor exactamente que me está dando arriba en mi columna. Con lo cual la función subtotales está funcionando bien y obviamente si tengo un debe de 6.300 y un haber de 7.354, el saldo total va a ser menos 959. Esto es una forma de hacerlo, Luis, si yo lo que quiero es tener, por un lado, vamos a decir que lo que es la línea que estoy filtrando, pero por otro no quiero perder realmente el saldo global de cada línea. Es decir, yo ahora me voy al cliente 3 y yo sí que quiero saber que en este momento del cliente 3, supongamos que esta tabla es más grande y que tiene fechas, trimestres y tal, pues que en este momento del tercer trimestre mi saldo general era de 5.000. Pero el total de este cliente es de menos 1.690. Es una opción, ¿vale? ¿Qué pasa si yo lo que quiero es lo que dice Luis? Yo quiero que aquí, cada vez que yo filtre, me aparezca. Pues ahora ya sé cuál es la función que tengo que utilizar. Tengo que utilizar subtotales. Pero, como hemos visto, para que me aparezca línea a línea, lo que tengo que hacer es utilizar la suma y restarlo. Es decir, vamos a hacerlo todo junto antes para que lo veáis. Realmente el saldo, si yo no quisiera hacer los pasos intermedios, el saldo global sería igual a la suma, hemos dicho, que del C4 fijo a C19 menos la suma del D4 fijo D4. Esto sería realmente mi saldo. Si yo esto lo estiro, y ahora sí que no lo estiro hasta el final, nos creemos todo, ¿vale? Es mi saldo. Como veis, el dato es correcto, no hace falta hacer los pasos intermedios de hacer las sumas. Me da el saldo total. Pues voy a hacer esto mismo aquí, pero ahora no puedo utilizar la función suma, porque si utilizo la función suma hemos visto que no va a ir vinculada al filtro. Sé que Excel me va a dejar utilizar la función subtotales 9, que es lo mismo que si pusiera suma, pero le estoy diciendo que esta función, ¿vale?, actúe cuando haya filtros. Entonces le digo, calcúlame primero la suma del debe en la línea en la que esté, la suma del debe en la línea en la que esté, menos la suma del haber en la línea en la que esté. Esto que yo acabo de hacer ahora, tan sencillo como esto, y si estiro, ya está aplicado a toda la tabla. Como veis, los datos no han variado, ha sido invariable. Pero ahora ya no tengo una resta, ahora tengo una resta de subtotales. Una resta de subtotales donde el comienzo del subtotal siempre es la primera fila, la fila 4, y que se va incrementando conforme avanzo. ¿Qué he conseguido con esto? Y Luis, espero, insisto, tu comentario, espero, compártelo, habla con los colegas, lléname esto de seguidores, haz lo que tú consideres, pero en serio, porque creo que es lo que estabas buscando. Si yo ahora esto lo aplico a un cliente determinado, ya no me sale el fijo que teníamos antes, estos eran los datos que salían fijos, sino que ya me aplica directamente al cliente. Me dice que el cliente primero tiene un saldo negativo, más negativo, más negativo, más negativo, se positiviza un poco pero sigue siendo negativo, sigue negativo y así sucesivamente. Si elijo otro cliente, veo que los datos cambian automáticamente y en efecto 786 menos 786, si le sumo 1900 serán 1182, si le resto 1200 será menos 92 y así sucesivamente. Y así puedo ver que al aplicar el filtro a cualquier cliente, ¿vale?, se me está aplicando tanto en mi tabla como en la parte superior. Insisto, esto ya es decisión de cada uno. Pues lo quiero en la parte superior, pues no lo quiero. Ya cada uno como consideréis, pero los datos, como veis, difieren muchísimo de lo que tenía antes
que no tiene nada que ver con la realidad. El cliente 6 tiene un saldo positivo de 4.129 euros. Luis, insisto, no sé si es esto lo que estabas buscando, ¿vale? Pero es una opción. Hay otra opción, ¿vale? La misma. De hecho, para esta opción no nos haría falta ni siquiera el total, ¿vale? No nos haría falta esta, ni tampoco el saldo, porque para lo que vamos a hacer no queremos ver ni el total ni el saldo. Lo que voy a hacer va a ser toda esta fila de datos y luego vamos a comprobar que realmente coincide con esto que nos vamos a ver aquí en la opción 1 que hemos hecho manualmente. Si yo esto lo convierto en una tabla, recordar control T me va a crear la tabla y le digo que tiene encabezados, a partir de aquí yo trabajo con una estructura determinada de Excel que son tablas, ¿vale? Le voy a quitar el sombreado este que no me gusta nada y así que tengo un formato determinado de tabla cookie, el que nos da Excel, ¿vale? Le voy a poner verde porque me gusta más el verde, da rollo más Excel. Tenemos nuestra tabla de debe y haber. Si ya sabéis trabajar con tablas, es lo deseable, yo es lo que siempre recomiendo con Excel, recordar que una tabla es una estructura lógica que está utilizando Excel que se comporta de una forma determinada y estos son datos simplemente estructurados en forma de tabla, pero no es una tabla es esto, cuando yo pincho en una tabla sé que es una tabla por varios motivos, el primero y principal porque aquí me ha aparecido la opción diseño de tabla, esto cuando no estoy dentro de la tabla, veis ahí que pone diseño de tabla, la de Power Pivot, si yo salgo, desaparece. Si me pongo en la tabla, aparece. Más aún, estando en la tabla, cuando bajo, si no tuviera inmovilizados los paneles, que esto es algo que uno hace mucho cuando no trabaja con tablas, pero cuando trabaja con tablas ya puedes movilizar los paneles y te pones en la tabla, los encabezados aparecen automáticamente en la línea de filas. ¿Los veis? Además de tener un filtro. Y además siempre la última celda de la derecha tiene un indicador de tabla aquí, ¿vale? Que es que la tabla la hemos introducido. Después de este pequeño resumen de por qué sé que estoy en una tabla, recordad también que aquí en diseño de tabla tenéis el nombre de la tabla, ¿vale? El nombre de la tabla. En este caso, tabla 1, yo siempre recordar, me gusta ponerle una T mayúscula para comenzar a llamar a una tabla, T para tablas, TD para tablas dinámicas, ¿vale? Y vamos a llamarla tabla info, ¿vale? Es la tabla info, la tabla de información, la tabla donde tenemos la información. A este elemento, donde tenemos tanto el debe como el haber, es lo que se denomina tabla info. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Simplemente algo muy sencillo, hacer que Excel haga todo el trabajo en lugar de nosotros. ¿Cómo? Pues a través del elemento más potente, bueno, más uno de los más potentes que tiene Excel, que es utilizar una tabla dinámica. Yo tengo la tabla info y le digo que voy a crear una tabla dinámica con la tabla info. En el momento que creo la tabla dinámica, me dice que tengo solo tres campos, el campo cuenta o cliente, el debe y el haber. Simplemente yo le digo que tengo mis clientes y que tengo un debe, ¿vale? Ya luego esto si queréis ponerlo más bonito lo ponéis más bonito, si lo queréis poner más cookie le podéis cambiar los nombres, me da igual, ¿vale? Aquí lo único que hemos hecho es poner la tabla, el debe y el haber, pero ojo, ella nos ha dado el total, ¿vale? Del debe y el total del haber. Recordar, si veamos aquí, que eran 63.192 y 50.705 y además ya nos está dando la información por cada uno de los clientes para no tener que filtrar, ¿vale? Yo podría hacerlo al revés, poner aquí el cliente aquí arriba y luego aplicar filtros, ¿vale? Perfecto, y aquí decirle, vale, ahora quiero el cliente 1, ¿vale? Y me daría solo la información del cliente 1, que dice que son 6.300 y 7.300. Si aquí, que ya lo hemos hecho antes, voy al cliente 1, veré que sí, que en efecto que son 6.300 y 7.300. Me da igual, como más os guste, como menos os guste. Si no sabéis de tablas dinámicas, recordad, bueno, esto es un mundo. La academia que se va a lanzar muy en breve, pues va a tener todo esto y muchísimo más para que podáis trabajar en ella si así lo deseáis. Pero bueno, tú dirás, y Félix, ¿y por qué no has puesto ya el saldo y así que nos lo ponga al lado? Porque ya que estamos, vamos a llevarnos un tip, una mayores. Antes de eso, siempre os diré, recordad darle a la campanita, porque si le dais a la campanita seréis los primeros en recibir esto, no solo lo que os consulta Luis, sino lo que consultéis vosotros. Y vamos a hacer algo muy rápido, simplemente vamos a ir al análisis de la tabla dinámica y vamos a crear un campo calculado.
¿Qué era un campo calculado? Un campo calculado es ese campo, ¿vale? Aquí le voy a llamar yo saldito, ¿vale? Que me permite operar con los datos de mi tabla dinámica. Y simplemente le voy a decir que yo mi saldo quiero que sea el debe menos el haber. Cuando yo le dé a aceptar, automáticamente él ya me va a rellenar el dato, me dice cuál es el saldo por cada cliente y la situación. Insisto, ¿por qué es dinámica? Porque no solo veo la información, sino que la información está viva. Fluye de la información que tiene aquí. El cliente 9 tiene un saldo de menos 600. ¿Lo veis? Si yo al cliente 9 el primer dato que le introduzco es de 2.200, es decir, 1.000 euros más, debería tener un saldo positivo de unos 340, de unos 333 euros. ¿Vale? Le doy y dices, ay Félix, no funciona. Sí que funciona. Estar está. ¿Vale? Otra cosa es que nos hayamos dejado algún paso por el camino. ¿Cuál es el paso? Recordar, las tablas dinámicas no son funciones, no refrescan automáticamente, salvo que lo haga con una macro, que lo puedo hacer para que se refresque automáticamente, o así se lo indique. Tengo que darle a actualizar. Cuando yo ahora le dé a actualizar, el cliente 9 pasará a tener un saldo de 3.700 frente a uno negativo de 3.400, con lo cual el positivo debería ser de 300 euros. Le doy a actualizar y en efecto haya cambiado, ¿vale? A mí me he rayado en el número algo. Porque solo he incrementado 800. No he puesto 2.200, he puesto 2.000. Si le pongo los 2.200, el dato sí que será el que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, Luis, como decía, estas son las dos opciones que te he preparado. Hay 500.000 más. Creo que las dos son sencillas, las dos cubren un amplio espectro de lo que te puede interesar. Te puede interesar a tener los datos en una tabla y al lado un resumen en la tabla dinámica, y conforme vayas incrementando más aún. Mira, voy a inmovilizar aquí los paneles. Aquí. Eh, Vamos a inmovilizar, chico. ¿Vale? Este es muy práctico porque al final una tabla dinámica no funciona con rangos, funciona con la información y yo puedo trabajar en ella, y ahora podríamos tener el cliente 10 y este cliente ya se ha incorporado automáticamente a la tabla, tener un saldo de apertura de 2.500. Luego podríamos tener el cliente 9 que tiene un haber de 333, con lo cual lo voy a dejar a cero. Y cuando yo esto lo actualizo, veré que aquí me va a aparecer el cliente 10 ya y se va a actualizar el cliente 9. Y así sucesivamente, tanto como yo quiera trabajar. Cada uno elige como le gusta más. Para mí el tema de las tablas dinámicas me encanta, me apasiona, porque luego me permite trabajar con dashboard, etcétera. Que quiero algo más manual, puedo tener esta opción, que es los la de utilizar los subtotales, e incluso si quiero tener esta opción pero hecha manualmente, yo lo podría hacer manualmente. Es decir, recordar, voy a quitar aquí el mensajito de Luis. Yo puedo coger todos los datos, todos los clientes que tengo, me los puedo llevar aquí, ¿vale? Pego los valores para que se queden pegados y ahora en datos me cargo los duplicados para que se queden los valores únicos. ¿Vale? Ya tengo los valores únicos de los clientes, me da igual lo de los colorinchis, que ahora no me interesa, ¿vale? Y este sería el cliente con su debe, con su haber y con su saldo. ¿Cuál sería el cliente del debe? Un sumar.sí, ¿vale? ¿Cómo que el punto sí? Si no lo sabéis, mirad el vídeo de sumar.sí, y si no, insisto, en la academia vais a poder practicar todo esto. Que me sube de este rango, si en este rango coincide con el cliente, ¿vale? Si el rango coincide con el cliente, súmame el debe hasta el 86, ¿vale? Y le dejamos solo fijo los números. Si lo hemos hecho bien, que yo creo que sí, aquí nos debería dar el debe del cliente 9. Aquí me debería dar el haber del cliente 9. Y ojo, no puedo arrastrar al saldo, porque si arrastro al saldo, esta al no estar programada no me lo va a hacer bien. Con lo cual lo que tengo que hacer es coger el debe
menos el haber. Y aunque ahora no los tengo ordenados, esto ya que cada uno se entretenga en ordenarlo, que no tiene más misterio, pero vamos a ver uno redondo, el cliente 07, que son 10.045 y no lo hemos tocado, pues el cliente 07, ¿vale? Está en 10.045. Otro que no hayamos tocado, el cliente 4, está en menos 3.229. El cliente 4 está en menos 3.229 y es una forma de hacer manual tu tabla. Chicos, chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Insisto, si es así, suscribíos, recomendar, reenviar. Al final, cuanto más seamos, más contenido podré crear y más cosas os podré contar. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.